Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Se van sumando al vivo donde vamos a hacer una receta justo antes de nuestro día patrio, del 25 de mayo que tenemos mañana. Como estamos todos en casa, tranquilitos y guardados, la idea era justamente hacer alguna de las recetas. Hay muchísimas recetas justamente en internet en estos días sobre las cosas que solemos comer para las fiestas, y sumado a los pastelitos, a los churros y demás, una de las cosas que también nosotros siempre hacemos son las pastas frolas y los alfajores de maicena. En este caso vamos a hacer justamente esos alfajores de almidón de maíz. Así que yo voy trabajando y vamos con Beatriz, que me va a ir pasando las preguntas y todo eso para poder armarlo de esa forma. Así que vayan preguntando ustedes por ahí si quieren y vamos a ir resolviendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes sabrán hacer una masa de tarta seguramente. Entonces vamos a trabajar con esa masa que siempre empiezan con manteca. Yo podría poner manteca, podría poner margarina. Lo ideal es hacerlo con manteca. Y si bien yo lo puedo hacer en una batidora de mano, podría hacerlo también sobre la mesada. En este caso lo hacemos en la batidora de pie, que me va a resultar a mí Dice mucho que no mejor. se escucha bien. ¿Se escucha? Supongo que sí. Acá entonces tenemos 100 gramos de manteca. No se escucha bien. ¿Que no se escucha bien o que se escucha bien? Que no se escucha bien. Que no se escucha bien. Bueno. Tenemos 100 gramos de... ¿No estás tapando el micrófono? No. No sé. 100 gramos de manteca con 100 gramos de azúcar. Yo uso azúcar impalpable porque es mucho más fácil para integrarlo. Después los alfajores quedan mucho más finos. Y esto nosotros los vamos a perfumar con un poquito de esencia de vainilla. La esencia de vainilla yo me la hago casera. Ven que acá tengo muchas chauchas de vainillas con las cuales utilicé para hacer crema pastelera, para hacer algunas masitas o tortas, y entonces las pongo con un poco de ron, de coñac o de alguno de esos licores, y entonces de esa forma lo puedo perfectamente trabajar ahí. Unimos. Acá no puedo hablar mucho. Y mientras esto se va blanqueando, lo que vamos a hacer es sacar ralladura de limón. Recuerden que vamos a hacer una masa que después va a tener mucho dulce de leche, entonces necesito darle a la masa un poquitito de sabores que contrasten con eso. Y el limón, más que la vainilla, lo va a hacer. Con la ralladura de medio limón, este que es grandote, estamos bien. Y siempre las ralladuras se ponen dentro de esta parte. Sí, ¿con cuántas chauchas para hacer la esencia? ¿Cuántas chauchas para hacer la esencia? Acá yo tengo varias, pero por lo menos tenemos que partir de 5 en 200 centímetros cúbicos de algún rum o coñac, y por lo menos un mes. Después le pueden ir agregando más coñac y más, y siempre van a tener sabor. Y a medida que hagan una pastelera o una crème brûlée o cosas así, pueden ir agregando más. Y una vez que todo esto yo ya no lo use más, cosa esto ya tenía 2 o 3 años, yo le voy agregando, podría sacarlas todas, secarlas y procesarlas con azúcar común para hacer justamente un azúcar vainillado, que también lo podría utilizar muy bien. Vamos a unir bien esto. Les decía, le voy a poner una pizca de sal. Todas las masas en general tienen mucho mejor sabor si nosotros le ponemos sal ahí. Y ¿En cuánto tiempo se tiene ese color en la esencia? la esencia, cuando tiempo tiene ese color, más o menos, y a partir de un mes va a tener ese color. Todo depende, si las vainas de vainilla son nuevas, quizás en 15 días ya tienen el aroma y el sabor, pero como están usadas ya no tienen todos los granitos del centro, ya no. Y después acá viene las yemas, 6 yemas. Yo las 6 yemas podría reemplazarla por 2 huevos, pero los alfajores son mucho más
friables, más desgranables cuando están hechos con yemas puras. Entonces vamos incorporando de a una. ¿Qué es la diferencia? Las yemas le aportan también como materia grasa, entonces el alfajor después se desgrana muy fácilmente. En cambio, si yo pongo huevo, estamos entero, voy a agregar albúmina. La albúmina endurece las masas. Entonces los alfajores van a salir, pero van a ser más duros. Ahí, ¿Cuánto tiempo de batido y si se pueden usar solo huevos? sí, se puede usar solo huevos, como les dije, como son 6 yemas pesan 120 gramos y cada huevo pesa 60 gramos. Entonces 2 huevos serían 120 gramos, podríamos utilizarlo. Batido hasta que vayamos homogeneizando. Si yo saqué la manteca unos 15 minutos antes, manteca o mantequilla, unos 15 minutos antes, entonces va a estar lo que nosotros llamamos manteca pomada, que es lo que yo tengo acá, y eso va a estar perfecto ahí. Vamos a levantar para limpiar un poco. Siempre tenemos que limpiar bien el bol de la cuba porque como es una cantidad pequeña, digamos, nosotros necesitamos que llegue ahí. Vamos a poner todo esto nuevamente, lo vamos a sacar, ahí va. Y después tengo los secos. Para los secos, ¿a qué le llamamos secos? Si esto es la parte de harina y demás. Acá tengo 260 de almidón de maíz, lo que normalmente llamamos maicena, 260 gramos, almidón de maíz. Y acá tengo 70 gramos de harina. Entonces, la harina la vamos a mezclar con el almidón. Y esto necesita sí o sí una cucharada de té de polvo para hornear. 260 cucharadas de té y demás. Después se lo vamos a dejar. Yo les pasé los ingredientes hoy en el posteo que hice. Y después cuando subamos esto se los vamos a volver a pasar así lo tienen. Esto siempre hay que tamizarlo bien. Vamos a apagar esto para que me escuchen mejor. Como es tan poca la cantidad de harina, esos 70 gramos, quizás para celíacos nosotros podemos transformar esta receta en sin gluten. ¿Por qué? Porque le agrego esos 70 gramos de algún otro premezcla sin TAC. Sin TAC es sin trigo, harina, cebada y centeno, y entonces podemos trabajarlo perfectamente. Usar harina leudante es lo mismo. Pregunte si puede usar harina leudante. No. Yo les diría que no. ¿Por qué? Porque tengo nada más que 70 gramos. Yo necesito que los alfajorcitos crezcan bien. Entonces, si voy a hacer un budín y uso harina leudante, perfecto. Pero en estos alfajores, la poca cantidad de leudante que hay en 70 gramos de harina, no van a crecer, van a quedar como planos. Y eso, bueno, depende de ustedes un poco lo que tengan. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Están siguiendo un poco todo o no? ¿Cómo estamos? ¿Habían hecho alguna vez alfajores de maicena? Acá en Argentina son muy clásicos. Dice Tenemos... cuántos salen y si se puede usar harina de arroz. ¿Cuántos salen y si se puede usar harina de arroz? ¿Cuántos salen? Va a depender del tamaño desde ya. Porque si yo los corto de 8 centímetros, quizás con esta receta haga 8 o 10 alfajores. Pero si los hago de chiquititos, de 4 centímetros, quizás haga 18 o 20 unidades. De alfajores me refiero. Depende de las tapitas. Eso siempre depende un poco de las tapitas. Tengan en cuenta que depende del diámetro, depende del peso que va a tener cada uno y demás. Fíjense acá, porque muchos a veces entran en pánico, que la preparación está como cortada, pero no se preocupen, así no le pasa absolutamente nada, a veces por un efecto de frío. En un budín quizás no buscamos tanto, preferimos evitar esto, pero acá no importa, porque esto es una masa casi como quebrada. Vamos a poner todo ahí. Y entonces, incorpora una parte de los secos y esto lo podría hacer perfectamente a mano. Esta maquinola tiene una velocidad baja. Y lo único que me queda por agregar son 2 cucharadas de corniac
rum, alguna bebida alcohólica. Todos preguntan, ¿por qué si tengo niños le pongo o no le pongo? Recuerden que este alcohol en un horno a 180 grados se va a evaporar, entonces no vamos a tener problemas. Vamos con la segunda parte. Segunda parte de los secos y acá el resto del alcohol. Es una masa blanda, tengan en cuenta que es una masa absolutamente blanda. Una vez que llegamos a unir todo, segundos nada más y la masa quedaría lista. Van a pensar que estoy haciendo como un budín inglés por la textura de la masa, ahora van a ver. Pero sin embargo esto, no se olviden que tiene que hidratar. No trabajamos mucho la masa, como hacemos siempre, y demás. ¿Qué opciones podrían tener? Ustedes podrían hacer unos alfajores de canela, si le agregan a la harina una cucharada de canela. Podrían hacer estos mismos alfajores con cacao. Ustedes sacan 2 cucharadas del almidón de maíz y pueden reemplazarlos por cacao. Usen cacao amargo, no el cacao de la bebida, del que hacemos la chocolatada, porque tiene azúcar, entonces no tiene tanto sabor. Y después, entonces, Dices, todo ¿para qué sirve el cognac? Y si se puede reemplazar por qué. Fíjense la textura de la masa, que es bien blanda, y esto es increíble como después, si cuando está en la heladera un rato, va a cambiar perfectamente de textura. Me pregunta para qué es el cognac. El cognac lo que hace es secar la masa y la va a dejar mucho más friable. Vieron que los alfajores los comemos y necesitamos, no sé, una taza de té o el mate para poder pasarlos rápido, porque son siempre así como bien pastosos, pero eso es un poco lo que nosotros buscamos. Y el cognac va a ayudar a que sean sequitos. El cognac se va a evaporar en el horno. ¿No tienen cognac? Rum, cognac, whisky, vodka, alguna bebida alcohólica de alta graduación, ¿no es cierto? No vino Porto ni nada de eso. Si no tienen nada de eso, todos en nuestras casas tenemos en estos días alcohol. Fíjense que diga alcohol de uso alimenticio y le ponen 2 cucharadas o 1 cucharada. Les voy a mostrar que la mayoría de los alcoholes dicen uso alimenticio. Entonces le podemos agregar. Es el mismo que se utilizan cuando hacen el limoncello o cosas ahí. Le ponen 1 cucharada y eso lo va a secar muchísimo la masa. Esto, Si no tienen para meter la harina en la máquina, los secos, si se puede frizar. sí. Otra de las opciones, si ustedes no tienen la máquina, es hacen un volcán de secos de harina, ponen en el centro del batido, que lo pueden batir directamente con una espátula, y después van tomando de los bordes del centro hacia los bordes los secos, y con eso lo amasan. Se enchastran un poquito al principio porque ya les digo que la masa es blanda. La masa es más blanda hecha en la máquina que cuando la hacemos casera, cuando la hacemos a mano, pero de todas maneras se trabaja bien. Y esto va a reposo. Lo ideal 1 hora, pero podría estar hasta 2 o 3 días en heladera o en freezer hasta 2 o 3 meses. Las masas que tienen justamente polvo leudante más de 2 días después no quedan bien en la cocción. Lo ideal es 1 hora y listo. Ahí están armados. Yo tengo una masa en la heladera que vamos a... Para no usar nada de gluten, ¿por qué se puede reemplazar? Harina de arroz. Claro, harina de arroz o las premezclas que vienen para productos sin TAC, ¿no es cierto? Podría ser algún almidón de arroz perfectamente sin ningún tipo de problemas. O también la que usamos para hacer la chipa o chipá, que también podríamos poner de mandioca en ese caso. Ahí ningún tipo de problemas. Si ponen 70 gramos, 70 gramos. Es lo mismo. Muchos se hacen lío con los gramos y las balanzas y todo ese tipo de cosas. Recuerden que existe la opción de trabajar con todas estas cucharas, ¿no es cierto?, medidoras. ¿Y qué es lo que ocurre? Que volumen y peso no son lo mismo.
Entonces, una taza de azúcar pesa 240 gramos y una taza de harina quizás pese 120. Por eso tengan en cuenta, busquen en Google alguna tablita de equivalencias y ahí les va a decir. Si no tienen balanza, pero si tienen el teléfono van a encontrar directamente en algún buscador las tablas de equivalencias. Entonces, si tienen 260 de almidón de maíz, van a ser casi 2 tazas de esto. Si tienen harina, 70 gramos, va a ser media taza. Entonces buscan y de esa manera lo van a ir sacando. En el caso de huevos es más fácil y real. Porque una taza sí son 240 centímetros cúbicos. Entonces si yo pongo leche van a ser 240 y son gramos. Si es azúcar más o menos van a ser 200, pero si es harina o almidón, que son muy livianos, va a ser la mitad. Por eso tengan en cuenta que a veces tienen que tener una tabla a mano para poder hacerlo de esa forma. ¿Estamos hasta acá? ¿Se puede usar premezcla en lugar de harina? La premezcla de celíacos. Sí, para esos 70 gramos se puede usar la premezcla de celíacos, cualquiera de esos sin ningún tipo de dificultad. ¿Y si se puede usar chocolate cobertura para la masa? Si se puede usar chocolate cobertura para la masa, para hacer unos alfajores de cacao, sí podríamos, si vamos a hacer desde el vamos alfajores de cacao, para esta cantidad yo usaría unos 50-70 gramos de chocolate, lo posible amargo o semi amargo, y entonces eso lo voy a fundir en los microondas y lo voy a tirar después de las yemas para que se haga toda una emulsión ahí de la parte grasa. De esa forma se va a trabajar muy bien. ¿Cuánto tiempo en la heladera? ¿Cuánto tiempo en la heladera la masa? A partir de 1 hora va a estar más o menos bien. Fíjese cómo cambia. Sigue siendo blanda. Esto es típico de las masas prácticamente no de harina, que no tienen gluten, ¿no? Van a ser blandas, pero está fría, fría, fría. Esta masa tiene más de 1 hora de heladera porque la hicimos antes. Yo tengo, digamos, acá 1/3 de lo que utilicé de lo que hice ahora como receta, porque una parte ya cociné. Así que, ¿estamos hasta acá? ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno. Que produce el alcohol en la masa, pero ya medio que lo ¿Están dijiste. tomando algún matecito, algún té por ahí? Yo acá lo que tengo que hacer es estirar. Ustedes pueden empezar a estirar, ¿no? Acá yo puse, puede ser almidón, puede ser harina. Entonces, hace ruido. Si ven que la masa no se quiebra, porque muchas veces se abre así, sigan estirando hasta lograr el tamaño deseado. ¿Qué es el tamaño deseado? ¿Quién supiera cuál es el tamaño que a cada uno nos hace bien? Es dependiendo del diámetro. Yo tengo, les voy a mostrar, muchas veces tenemos distintos juegos, ¿no es cierto?, de cortapastas. Entonces, si yo voy a hacer esos alfajores que son enormes, así, con esta masa, a lo sumo haré 6 u 8 alfajores. No son tan fáciles de comerse uno solo. Y también puede que yo quiera hacer de estos chiquititos, como para un coffee break, para un copetín. Entonces de estos me van a salir un montón, ¿no? 30 36 alfajores seguro. Eso tienen que determinar. Y el diámetro del alfajor también va a depender el espesor que tenga la masa. A mayor diámetro, más espesor de la masa. Entonces van a quedar así como armaditos. Yo acá estoy más o menos en 1 centímetro. Cuando ustedes trabajan en una pastelería, esto lo pasan por una laminadora, entonces les va a dar 1 centímetro. Cuando a veces estamos en casa, lo que existen son unas reglas que se ponen acá al costado. Entonces uno pasa con el palote por esas reglas y tiene un espaciado ahí armadito. Sí, ¿cuál es el objetivo de dejar reposar la masa en la heladera? Tiene que hidratar. Para reposar la masa en la heladera se hace para que hidrate. En este caso no hay gluten, pero lo mismo tenemos que hidratar. Ustedes vieron que era casi como un budín lo que yo hice y ahora la masa necesita hidratarse. Por eso estas masas siempre están buenas si tienen más de una hora mínimo y después un poquitito
más sin problemas. Si se puede frizar la masa. Se puede frizar la masa cruda, se puede frizar también cocida. Entonces, vamos a cortar los alfajorcitos, perdón, las tapitas, y tengan el horno precalentado. Recuerden que es algo que muchas veces consultan en pastelería, siempre el horno tiene que estar precalentado. Cuando empezamos a pesar los ingredientes, normalmente ponemos el horno para tenerlo listo. Ahí, estos, los recortes, sin manosearlos mucho, digamos, los aplastamos uno de otro, de esta manera, otra vez, ahí, y vuelvo a estirar. Muchos preguntan la receta, no saben que está 30 grados. Ah, no, muchos preguntan la receta. Ahora les repito de nuevo, de todas formas va a quedar fija. Debería haberla pinchado abajo, pero como es media larga. Pero de todas formas lo vamos a volver a decir. Y una vez que estamos, ven cómo van haciendo todo esto. Muchas veces, si se cansaron, guarden los recortes y después pueden hacer o unas pepitas, o muchas veces estos recortes los pueden utilizar como un streusel para hacer algún tipo de tarta de manzanas o de peras, o cocinarlos aparte y después tenerlos en un recipiente hermético y ahí poder hacer esos crocantes que tanto se usan para los helados y demás. Directamente los pueden trabajar ahí. Creo que con esto estamos. Si se puede reemplazar el alcohol por vinagre de alcohol. No. Reemplazo de alcohol por vinagre de alcohol, no. Tienen completamente otra función. Placa enmantecada, no tiene papel, solamente está enmantecada. Los alfajorcitos no crecen hacia los costados. Si tenemos suerte van a crecer hacia arriba, pero no crecen hacia los costados. Los pongo, ven, de esta manera, medio encadenados, para que el aire, como yo tengo un horno que es eléctrico y es convector, el aire pasa entre medio de las piezas y es preferible que vaya circulando por toda esta preparación. Vamos a darlo vuelta y quedó acá. Y a ver cuántos tenemos: 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, ¿no? 4, 4, 8, 12, 16, 18. Bueno, esta pepa la pueden dejar ahí. Y horno. El horno ya está a 180 grados. 180 grados. Vamos a darle 10 minutos. Me parece que en 10 minutos más o menos vamos a estar bien. Repasamos un poco, a ver si tienen dudas. Por un lado, si crece en el costado, ¿por qué sería? Vamos con la receta primero. Para la receta habíamos puesto, después va a aparecer, pero si mal no recuerdo, teníamos, por un lado, 100 gramos de manteca o mantequilla, 100 gramos de azúcar impalpable, ralladura de medio limón, una cucharada de esencia de vainilla y una pizca de sal. 100 ralladura de medio limón y una esencia de vainilla y una pizca de sal. Después le pusimos 6 yemas, que les dije que podían reemplazarlas por 2 huevos, pero tengan en cuenta que esos 2 huevos después la masa las va a hacer un poco más dura. Y después agregamos 260 de almidón de maíz, 70 gramos de harina y una cucharada de té de polvo leudante, o si ustedes prefieren unos 10 gramos de polvo leudante, y 2 cucharadas de rum, ron, coñac, whisky, alguna bebida alcohólica. ¿Me preguntaban entonces? La placa solamente enmantecada. Placa solamente enmantecada. Y antes preguntaban si se van las preguntas. La manteca se tiene que ir pomada. La manteca pomada. Si pueden, si tienen que usar margarina porque no consiguen manteca, porque en este momento a veces es difícil, pueden hacerlo. Salen un poco más duros, pero realmente pueden hacerlo sin ningún tipo de problemas. Y
y enseguida la masa va a quedar de todas formas igual, entonces no hay para nada problemas. Diferencia entre impalpable y común. ¿Qué diferencia hay entre hacerlas con azúcar impalpable y común? La diferencia va a estar en que el azúcar en grano tarda en formar no es una emulsión, pero sí tarda en fundirse con la manteca. Entonces después la masa va a tener como pequeños puntitos. El sabor va a estar bueno, la va a desarrollar igual. Lo que sí vamos a tener en cuenta es que nos van a quedar todos como puntitos, como si fueran más rústicos. En cambio con el azúcar impalpable queda mucho más lisa la preparación, pero lo pueden hacer. Incluso podrían hacerlo con azúcar orgánico también, va a variar el color, pero lo pueden hacer. Pero por ejemplo podrían hacer de canela con azúcar orgánico. Si es la misma temperatura horno eléctrico que horno a gas, y si el eléctrico tiene calor parejo o más arriba o más abajo. Respecto a las temperaturas del horno, 180 cuando ustedes cocinan un bizcochuelo, tomen eso como base para su horno de gas o horno eléctrico, ¿no es cierto? Yo siempre les digo, si el horno hace bien pollo al horno con papas y lo dora, es porque tiene una temperatura alta bastante constante, entonces tiene que bajar un poco, pero si no, la ideal sería como cuando cocinan un bizcochuelo, una torta o un budín. Este es un horno de casa con vector y no le pongo ni arriba ni abajo, solamente la función convector como para que haga un poco toda la preparación. Ahí van subiendo de a poquito. ¿Querés venir a verlos? Así. Acá no importa si abren el horno o no, pero van a ver. ¿Ven cómo empiezan a abrir, a quebrar? A mí me gusta que queden de esa manera bien quebrados, porque es una señal un poco de más caseros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estiramos la masa muy delgadita, no logramos esa joroba que se les produce a los alfajores. Y entonces lo que tenemos es un alfajor que parece más industrial, como más de una línea de producción. Entonces, ¿por qué puede pasar que se ensanchen? Que se ensanchen, la verdad, la masa debería estar muy líquida, si no directamente, no, yo les voy a mostrar, nosotros cortamos con este y van a ver que la diferencia es mínima, ¿ven? Del volumen, de la superficie, apenas se han ensanchado. Ahí teníamos 18 tapas. Acá tengo 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34. ¿Y una vez cocidos cuánto duran en el freezer? Los alfajores cocidos en el freezer yo los podría tener un milenio, porque directamente no hay nada que reaccione. Lo que sí van a ir tomando de a poco humedad, ¿no es cierto? Pero digamos 2 meses, 3 meses. Realmente en este caso de los alfajores lo que conviene es tener las masas estiradas del tamaño que vamos a cortar, crudas frisadas, no frizar directamente, no frizar, ¿no es cierto? Esa preparación ya cocida y todo ocupa más volumen, se deterioran, a veces el freezer hace que se les vayan justamente todos esos atributos del craquelado que tienen, que son muy lindos. ¿Y qué hace que se quiebren? Porque hay gente que no les sale quebrado. ¿Qué hace que se quiebren? La altura de la masa. Yo tengo una masa, ¿no es cierto? Es a una altura más o menos de 1 centímetro. Entonces entra en un horno a 180 grados. La masa, al no tener tanta cantidad de gluten, o prácticamente no tener gluten, se queda ahí estática. Pero es una masa que tiene humedad, porque tiene el alcohol, tiene la humedad de las yemas, de la manteca y el polvo leudante. Entonces, por el único lugar que va a salir es por arriba. Es como cuando hacemos los budines a veces. Entonces revientan de esa forma. Si no le ponen alcohol, no van a reventar. Y si yo lo hago tan finito, sale la parte húmeda por tanta superficie, por tantos puntos de la superficie que quedan parejos. En cambio, de esta manera quedan ahí. El Parkinson va bien, ¿viste? No se mueve tanto. Entonces, de esa forma. Pero si ustedes tiran muy finitos de 5 milímetros, van a crecer casi nada. Si lo hacen así,
van a estar bien. Este es un cortante de 4 y nos saldrían 18 alfajores, 18 alfajores, 36 tapitas más o menos. Dice si hay que hacer la masa, si las tapitas hay que hacerlas mucho tiempo antes de rellenarlas. No, las podemos sacar del horno y las empezamos a rellenar. Yo estas las cociné hace 1 hora para no quemarme, porque uno siempre está esperando a ver si el horno funciona en ese momento, que no haya ninguna cosa cruzada. Así que vamos a rellenarlas con dulce de leche. Ustedes saben, yo siempre uso el dulce de leche de Puratos, que es un dulce de leche repostero, y ustedes pueden conseguir cualquier dulce de leche repostero. Para los que no viven en Argentina, existen en general 2 variedades de dulce de leche. Uno que es el clásico, el que usamos para untar las tostadas y demás, y el otro el dulce de leche repostero, que es el que se usa para las tortas. ¿Cuál es la diferencia? Que la consistencia es más grande. Entonces nosotros lo vamos a utilizar para estos rellenos. Ahí la manga tenía algo de aire. Entonces lo que hacemos, recuerden que la masa es bastante gruesa, entonces apretamos ahí. Tenemos 2 opciones. Esta, el coco rallado, el alfajor de maicena siempre lleva coco rallado. Podríamos ponerle granas, pero en general llevan coco rallado. Vamos a poner acá. Sí, se puede usar todo maicena, todo almidón. No queda también, hay que mezclar con otra cosa. Quedarían, la verdad que son imposibles de tragar cuando lo hacen solo de maicena. Parece mentira, pero es preferible utilizar un poco al horno fuerte. 8 minutos, ahí está por sonar. Ahí está. ¿Se tiene que quedar con color clarito o dorado? Tiene que quedar clarito, no deberían quedar así. Yo me descuidé un poco. 8 minutos. En general tratamos de que sí, pero fíjense cómo la masa funcionó perfectamente. Realmente está como muy bien. Acá vamos a hacer otro. De la misma manera rellenamos con eso bastante. Ven ahí. Entonces apretamos las 2 tapitas y muchos lo que hacen es con una espátula ir cubriendo más los bordes. ¿Qué es lo que hacemos de esta manera? Tener más espacio para el coco rallado. Eso depende un poco. Incluso algunos le podríamos poner menos dulce de leche en el medio, más en los bordes y que parezcan hiper rellenos de dulce, aunque en realidad estamos haciendo un poco de trampa, no es lo que queremos. Pero lo clásico es así. Entonces vamos a seguir rellenando. Al dulce de leche yo podría poner en el medio podría ser por ejemplo esto, y después en el centro ponerle una ganache de chocolate o de pasta de avellanas, esas pastas de avellanas tan clásicas, y de esa manera ir armándolo. Si la masa queda muy cremosa, ¿cambia con el frío? Si la masa sí, cambia con el frío porque recuerden que ahí estamos hidratando justamente los secos y entonces después va a quedar del mismo tamaño. Si ustedes la masa les quedó lo mismo blanda, a veces varía un poco la calidad del almidón de maíz, lo que hacen después es estirarla con mucha cantidad de almidón de maíz o de harina y entonces esperan un poco, pueden estirar y pueden volver a la heladera si notan que está muy blanda, pero no se tienten de ponerle más cantidad de harina al interior de la masa. Es preferible que estiren con más cantidad de harina. Son clásicos, ¿no es cierto? No sé cuál sería el origen que tienen, porque prácticamente siempre estuvieron presentes en nuestra cultura, ¿no? Después, cada ciudad tiene su alfajor medio característico, cada provincia, ¿no? Santafesinos, santiagueños, los cuyanos, los cordobeses, que son tan lindos, los marplatenses, cada uno tiene su historia, pero los de maicena son un poco así. Quizás hayan surgido de un recetario de la misma marca, ¿no?
Pero Sí, cuando sale la masa del freezer, ¿cómo la trabajarían? si sacan masa cruda del freezer, ¿de qué manera la vamos a trabajar? La tenemos que pasar a la heladera un rato antes. Si está estirada, con 2 horas de heladera vuelve a la consistencia que nosotros queremos. Si no está estirada, va a demorar bastante más. Acá tengo unos más. Acá se desbandó el dulce de leche. Si se pueden cocinar en placa de silicona. Si se puede cocinar en placa de silicona con un silpat, sí, por supuesto puedes cocinar en placa de silicona, pero estamos hablando de una masa que es muy característica de algo simple. Entonces, la idea es evitar ningún tipo de cosa. Si la placa está muy vieja, que vos sabés que no resiste, es preferible a veces ponerle un papel manteca y enmantecado, y entonces va a quedar como muy bien. Pero ven que enseguida salen del horno y yo los podría rellenar sin ningún tipo de problemas. Tuvieron 8 minutos, algo que se hace fácil, por eso les digo, si van ustedes a hacer algún tipo de stock, háganlo justamente a partir de la masa cruda, no cocida. Una vez hechos, ¿cuánto duran? Una vez hechos, lo ideal sería consumirlos al día siguiente para que se hagan una comunión, ¿no?, entre la masa y el dulce. Y pueden estar hasta una semana, les diría, si ustedes los guardan en algún recipiente hermético o con una campana, aunque sea, pueden estar así hasta para mantenerlos bien. ¿Puede ser dulce de leche que no sea repostero? Puede ser dulce de leche que no sea repostero. En ese caso les va a dar un poquitito más de trabajo el hecho de hacer esto que las tapas deberían estar bien frías para eso, y los tienen que dejar sin tocarlos mucho por un tiempo, por un día prácticamente. Entonces ese dulce se va a empezar a meter, a intercambiar humedad con la masa, porque la diferencia es que es más húmedo, tiene mayor cantidad de humedad. Entonces lo que nosotros vamos a lograr es eso. Es tentador siempre el dulce de leche, ¿no es cierto? Y acá, unas tapitas, ahí. Si los quieren hacer más chatos, ¿cómo hacen? Si lo quieren hacer más chatos, la masa la estiran de 2 o 3 milímetros y directamente la van a dejar así, más finitas. Ahí por supuesto que van a sacar muchísimos más alfajores, ¿no?, cuando lo hacen de esa manera. La placa ya quema. Y una de las características de la masa, fíjense acá, es cuando hablamos de que es una masa friable, es que es una masa que enseguida se hacen migas, enseguida se reduce prácticamente a polvo. Eso porque no hay gluten. Si ustedes en una masa de pan de miga o en un pan lactal hacen esto, lo que logran es una bolita, ¿no es cierto?, de masa. En cambio acá tenemos directamente eso. Por eso les digo que muchas veces los recortes de estas masas, ustedes los pueden guardar como para hacer esos crocantes que después nos sirven para consumir con helados, o también podríamos hacer en las tartas de manzana. Esto es una masa que si les quedó un poco, les puede quedar ideal para hacer ese streusel de manzanas, porque en realidad es algo que necesita humedad, con lo cual las manzanas en el relleno van a ir subiendo humedad, 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 y nos va a combinar perfecto con esta masa súper quebrada. Ahí, enseguida son tamaño que realmente está súper bueno. Nunca he visto versiones bañadas en chocolate, me parece que no. Si quisieran bañarlos en chocolate, recuerden que existen muchos baños de repostería que se utilizan para bañar. Volver a salir, quizás. Ahí volvió, supuestamente. ¿Volvió? Estamos nuevamente. Bueno, les decía que justamente
los alfajores es una de las cosas clásicas que hay durante todo el año en las panaderías y las pastelerías. En esta época, a veces de las fiestas también conviven junto con los pasteles de dulce, que muchos estarán intentando hacer. Si no compran las tapitas, hacer las tapitas. Recuerden que es una masa de hojaldre que a veces tiene como un poco más de complejidad. Y cuando uno ve en las panaderías esos pastelitos súper hojaldrados, recuerden que se fríen en materias grasas a 2 temperaturas distintas, que a veces es algo que nosotros no lo tenemos tanto en nuestra casa. Primero un poquitito más bajo, alrededor de 120, para que entonces todas las capitas abran, y después se pasan a una fritura más caliente para que realmente queden dorados y súper abiertos. Entonces repasamos un poco la receta de lo que habíamos hecho. Habíamos puesto 100 gramos de manteca o mantequilla pomada con 100 gramos de azúcar impalpable. Eso lo blanqueamos a pomada, perfumamos con esencia de vainilla, con la ralladura de medio limón, pusimos una pizca de sal. Después fuimos poniendo una a una las 6 yemas. Con esas 6 yemas hicimos toda esa emulsión, y después teníamos los secos. 260 gramos de almidón de maíz, 70 gramos de harina, o muchos preguntaron, podrían poner una premezcla sin TAC, y después teníamos 10 gramos de polvo para hornear o una cucharadita de té de polvo leudante, y 2 cucharadas de coñac, rum, whisky, alguna bebida alcohólica para hacer que la masa realmente quede así bien súper abierta. Tomamos la masa, dejamos la masa puesta en film a enfriar por lo menos 1 hora, y si pueden la dejan de un día al otro. Después estiramos con harina, cortamos con cortapastas, en este caso es de 4 centímetros, pusimos en una placa mantecada al horno a 180 grados, podría ser 170, 180 grados, y en el horno llevaron 8 a 10 minutos, no más que eso. La masa, recuerden que estaba de 1 centímetro para estos alfajores, para que quedaran así. Manteca con sal o sin sal. Y a partir de ahí los dejamos enfriar, dulce de leche repostero, y después pasados por coco rallado. La pregunta era manteca o mantequilla con sal o sin sal. En la Argentina no existe la mantequilla de fabricación nacional con sal. Por eso toda la manteca que nosotros consumimos es sin sal. Esta es mantequilla sin sal. Lo pueden hacer con mantequilla con sal, entonces no le agregan justamente ese plus de sal para que la masa tenga más sabor. ¿Por qué pueden quedar duras las tapas? ¿Por qué pueden quedar duras las tapas? Es raro porque son de almidón. Las tapas de alfajores quedan duras cuando tienen mucha proporción de harina, pero si tienen la cantidad justa de líquidos, que los líquidos están dados por las yemas, por el alcohol, por la manteca, es raro que queden realmente duras, salvo que las estiran con mucha cantidad de harina o de almidón y le agreguen más harina porque la masa está blanda, o les parece que está blanda, o está mal pesado la cantidad de harina y de almidón. Ahí puede que queden más secas, más duras, pero si no, deberían quedar sin problemas. ¿Cuánto de dulce de leche más o menos? ¿Cuánto dulce de leche? Según lo golosos que sean, pero yo creo que para esta receta por lo menos 800 gramos, 600 gramos más o menos se debe haber ido, sí, seguramente, ¿no? Más o menos. No sé. Una vez que están armados, ¿cuánto duran? Una vez que están armados, para comerlos a partir de 24 horas sería lo ideal, no ahora. Y una semana, si están en un recipiente hermético, una semana perfectamente. ¿Cuánto tiempo el batido de manteca con azúcar? Batido de manteca con azúcar para esta cantidad que era poca, 2 o 3 minutos. Cuando vemos que blanquea bien, como es azúcar impalpable y es manteca pomada, en 2 o 3 minutos está listo. ¿Cómo se pueden conservar las tapas solas? Las tapas solas, recipiente hermético. El recipiente hermético sin problemas. No, bueno, después hay muchas preguntas que repiten que pueden ver después del grabado y ahí. Esperemos, sí, vamos a guardarlo para que se pueda subir, y después le vamos a poner la receta abajo, así entonces tienen toda la información para poder ponerlo. Así que si no tienen más preguntas. ¿Qué tenés que tener en cuenta para comprar una batidora?
¿Qué tiene que tener en cuenta para comprar una batidora? En general, yo tengo en cuenta la potencia del motor y el ruido, porque a veces hay máquinas que son buenas pero son súper ruidosas, entonces cuando uno trabaja y se dedica a esto es algo que realmente nos saca los pelos. En cambio hay otras que son normalmente, esto es algo normal, pero algunas hacen muchísimo más ruido y es difícil, ¿no es cierto? Lógicamente puede ser de pie o pueden ser las batidoras de mano que nosotros también podemos utilizar, ¿no es cierto? Pero si vamos a trabajar en gran escala, siempre nos conviene tener las batidoras de pie, que existen distintos modelos. ¿Tu Instagram para seguirte? Mi Instagram es Osvaldo-Gross, G-R-O-S-S. Osvaldo, con B corta, _Gross. Licuadora. Bueno, entonces si estamos con todas las preguntas, solamente me resta desearles que sigan cocinando bien, que hagan cosas ricas, que preparen ese tiempo para pasar en la cocina, para cocinar con la familia, con los amigos con los cuales estén haciendo el confinamiento, o con los chicos en ese caso. Y este tipo de recetas siempre dan como para trabajar un poco en familia, pues pueden hacer la masa, otro puede ir cortando, otro hace la ralladura de limón, y de esa manera pueden ir armando todas estas cositas ricas. Y nada más para decirles, solamente que lo disfruten. Y acá ven como el interior y de esa masa tan particular de los alfajores de maicena. Hay muchísimas más actividades en el Instagram de Revista Caras. Pueden hacer gimnasia, pueden aprender jardinería y hay muchas actividades. Así que muy feliz de haber participado de este vivo con ustedes para aprender a hacer algo rico, algo simple y algo que todos en la familia son capaces de disfrutarlos. Así que nos vemos, feliz 25 de mayo mañana y que terminen bien este domingo y sigamos en casa hasta que todo esto pase. Gracias, los quiero mucho.